Conecta con tu pasado, tu presente y tu futuro. La cápsula queer es tu espacio seguro. Hola, hola, siéntense recibidos a tu podcast, nuestro podcast, La Cápsula Queer, donde nos encontramos bastante emocionados por hablarles de series, películas, telenovelas con temática LGBTIQ+. Mi nombre es Francisco Pacheco y me acompaña Caruta Ixeira, y esto es La Cápsula Queer. Ok, me quedé pegada. Hola Chesco, hoy tenemos varias películas que comentar de los años 90. Así es. Bueno, tenemos como bien variado el programa de hoy, que vamos desde gays, historias sáficas y bueno, un muchachito por ahí que buscaba y soñaba con ser una niña, naciendo en el cuerpo incorrecto. Correcto. Además, hay un viaje muy interesante con respecto a las diferentes adolescencias e infancias, que veo es un tema recurrente acá, pero también un poco de la vida adulta, también un poco traumatizante de lo que puede ser un road trip que se va un poco mal, ¿no? Comenzando entonces con Mi Mundo Privado o My Own Private Idaho de 1991. Así es, la película tenemos ahí a nuestro querido Keanu Reeves con River Phoenix. River Phoenix siendo el protagonista de la peli, un homosexual que se dedicaba a ser gigolo, se dedicaba a la vida de la calle junto a Keanu Reeves, que de hecho Keanu Reeves decía una frase bien particular, que es: yo no soy gay porque a mí me pagan por hacer lo que hago. Sí, total. Y es algo que es bastante común en ese mundo de los straight acting o ese tipo de personas homosexuales, sobre todo durante los 90, que se dedicaban más que todo a esto como una especie de profesión, llamado también gay for pay, como se le suele llamar en la industria sexual. Pero sin duda igual fue parte de un viaje de personaje bastante interesante, ¿no? De cómo lo ves desde este punto de vista. Sí, de hecho siento que Mi Mundo Privado es una película que encarna bastante bien el tipo de cine que se estaba haciendo en los 90, que se rompió por completo con la creencia de que los diálogos tenían que tener algún objetivo dentro de la trama. Más bien en los 90s se utilizó mucho los diálogos a modo conversacional. Alimentaban a la trama, era simplemente para rellenar el espacio y crear la sensación de conversación. Algo que en esta película vemos muy presente, porque realmente la película se enriquece por el subtexto, como tú estabas comentando. Sí, tal cual. Y no tanto por el texto y lo evidente que vemos de la película. Eso no es lo importante. Y narrativamente es preciosa porque sabemos que el personaje de River Phoenix tenía esta necesidad de encontrarse con su madre o regresar con su madre, pero no nos los dicen en voz alta. Sí. No nos los dicen en voz alta, no dicen en ningún momento que van a hacer el road trip. Y de hecho otra cosa que es muy interesante es que se siente como un coming of age, pero de gente que ya está grande. Exactamente. Sobre todo esa parte de que se sienta como un coming of age de gente grande tiene mucho sentido, tomando en cuenta también que dentro de la cultura queer, dentro de la comunidad LGBTQ+, la mayoría de las personas suelen madurar un poco más tarde, precisamente por esa represión que viven durante toda su adolescencia, y cuando llegan a la adultez empiezan a explorar un montón de cosas que quizás para un adulto se ven problemáticas, pero para un adolescente es como que eso es cosa de adolescentes. Pero cuando ya son 20añeros, 30añeros y además uno de ellos se dedica a la prostitución, te pones como que, oye, esto está un poquito delicado, un poquito raro, pero tiene sentido dentro de la narrativa que vive la comunidad y que no comprenden mucho las personas heterosexuales que no son aliadas, que es que la mayoría envejece madura mentalmente de una manera mucho más lenta y comienza una adolescencia tardía tipo los 20 años, cuando ya empiezan a independizarse, claro. Ya sea porque o los botaron de la casa, que es lo que se suele ver en esa comunidad, o porque de verdad necesitan ya finalmente explorar su sexualidad, explorarse a sí mismos, ¿no? De hecho, eso, como para cerrar, se termina de afianzar en la escena cuando están en la noche acampando, que el personaje de River Phoenix le confiesa que lo ama, que lo quiere besar, y Keanu Reeves dice: pero tú eres mi pana, yo no, si tú no me pagas yo no voy a hacer eso. Sí. Que es mucho peor cuando más adelante se casa y conoce a esta muchacha en Roma, que todos nosotros vemos ese momento y decimos: no, ¿a dónde estás yendo? Ese no es el lugar. Sí, tal cual.
Y bueno, cambiando un poco de tema a algo un poquito más oscuro, algo un poquito que quizás es un poco más denso, hablemos un poco sobre una película que fue bastante clave para la carrera de uno de los Owens, de Clive Owen, que fue la película Bent de 1997. A mí esa película me rompe mucho. De hecho, la primera vez que la vi fue bienvenida y despedida. No aguanté mucho la tristeza y el horror, porque de por sí es una película potente al hablar dentro de la Alemania nazi. Sí. Y ver las persecuciones que hubo, que no era solo hacia los judíos, sino también hacia los homosexuales, y ver cómo les arrebatan la vida y las posibilidades de desarrollarse como una persona más que forma parte de la sociedad. O sea, esto es como un lado mucho más oscuro de... No es que tu papá te botó de la casa, que también es triste y desgraciado dentro de la comunidad, es tu vida corre peligro por ser quien eres. Correcto. Y el personaje, uno siente que nunca va a poder estar en paz y nunca va a ser el mismo, nunca va a poder abrazar quién es. Sí, sin duda, esta narrativa de la Alemania nazi también es algo que mucha gente suele olvidar, porque obviamente el foco de esa época fue la persecución a los judíos, ¿no? Todo el holocausto. Pero la persecución a los homosexuales es algo de lo que se habla poco, porque incluso en la persecución a los homosexuales no había distingo de raza en particular. Así es. Era de cualquier raza, de cualquier color de piel, de cualquier religión. Todo era simplemente por el hecho de ser homosexual, se les perseguía. Y la película siento que retrata muy bien eso, además de que muestra muchas imágenes que luego se consideraron muy importantes para la historia de la comunidad queer, como lo fueron la utilización de los triángulos rosa para marcarlos, que luego más adelante la comunidad queer reclamó ese triángulo rosa como símbolo de lucha por la igualdad de derechos, y son temas que durante la Alemania nazi resaltan muchísimo, muy bien aquí en la película Bent, y que siento que sí, es una película de esas que se ve una sola vez y tratas de no verla más, porque es una parte muy oscura del pasado nuestro, que es bastante reciente todavía, y que esas heridas todavía se sienten abiertas, pues. Sí, exacto, y es como tú dices, uno se queda mucho con el recuerdo colectivo, entre comillas, de que fueron perseguidos únicamente los judíos, y cuando amplías esa imagen y llegas a la comunidad y dices, no importaba quién fuese, te agarraban dentro del comportamiento homosexual y ya tú te ibas a un campo de concentración a ser acribillado y no había manera. Y en Bent siento que eso lo capturan tan bien y es tan doloroso, porque la relación de ellos dos se va desquebrajando poco a poco, y ni siquiera es porque no se quieran. Sí. Es porque su vida depende de no quererse más. Y esta película en particular siento que se sale un poquito, también es porque ya estamos cerrando los 90 con el tema de las conversaciones. Ahí las conversaciones se siguen sintiendo como conversaciones, pero sí tienen sus objetivos bien claros de decirnos qué decisiones va a tomar cada personaje. O sea, si uno está bien atento viendo la película, sabe que eso no va a terminar bien. No, o sea, aunque al final sea como, ay, bueno, él se fue y va a aprender a vivir su vida, pero es a qué costo. ¿A qué costo lo va a hacer después de todo lo que pasó? ¿A qué costo? Y ese sacrificio lo vemos bien planteado en todos los diálogos de la película. Siento que ahí es donde nosotros podemos trazar que se acabaron las conversaciones. Correcto. Aquí venimos a decir la verdad. Y aquí venimos a hablar sobre este caso histórico particular sin pelos en la lengua. O sea, ustedes vienen al cine a ver esto y a sufrirlo como lo sufrieron las otras personas, porque también siento que algo muy útil que hace esta película es terminar de aterrizar de, épale, la comunidad son seres humanos. Correcto. Y son seres humanos que también sufrieron esto tanto como el resto de las personas inmiscuidas durante el Holocausto, la Alemania nazi, todo ese momento histórico terrible. Sí, es un guión un poco más sólido, porque por supuesto se enfoca más en temas históricos donde la importancia de mostrarlos tal cual como ocurrieron prevalece un poco más que solamente narrativa audiovisual, como quizás lo vimos a principios de los 90 y como lo popularizaron otras películas más de esa época, tipo todo el cine de Tarantino se basa en, el de los 90 se basa en diálogos completamente vacuos, pero ya a la hora de finales de los 90 se empieza a ver ese cambio de paradigma, y Bent es un ejemplo maravilloso de eso. Y hablando de ejemplos maravillosos de diálogos bastante fuertes, con temáticas bastante fuertes, tenemos por supuesto también la película Mi vida en rosa, o más bien Rose, de 1997,
dirigida por Alain Berliner, y donde se cuenta la historia de un pequeño niño que se identificaba como niña. Una de las primeras historias de esa época donde se trataba el tema de ser transgénero de una manera un poco más delicada y no tan objetificada ni sexualizada, sino una historia bastante cándida sobre la infancia trans. Algo que además está ahorita bastante en conversación en Venezuela, en los medios. Entonces, ¿qué podemos comentar al respecto? A mí me gusta un montón que la película se siente tal cual como una gran confusión que tiene el niño, y no es solo la confusión, sino lo que viene después, la confusión, que es la frustración de efectivamente no estoy en un cuerpo en el que quiero estar. Y no es un tema sexual, no es un tema de perversión, de nada de eso. Todo lo contrario, es meramente la frustración de por qué no me siento bien conmigo mismo. Y los trazos de dismorfia que hacen con ese niño es espectacular. Porque en principio nos puede parecer un poco sutil, pero más adelante, cuando avanzamos en la película, uno dice, Dios mío, pobrecito, está sufriendo demasiado. Y es algo que se debe conversar, porque usualmente parece como... Ay, está antojado de ser niña y es una etapa. Sí, exacto. Es una etapa. Y cuando ves ese sufrimiento, yo dudo, y es imposible que la gente, a mí todavía me parece imposible de creer que la gente vea como este sufrimiento de las personas trans como una etapa que se va a acabar. Correcto. O sea, como si una etapa fuese normal que uno sufriera y por gusto y placer, y sufrir de dismorfia es algo placentero para nada. Y creo que esta película es bastante cruda con respecto a eso, y eso me encanta, porque usualmente cuando vemos películas sobre niños y a través coming of age, pero en el caso de la infancia, creemos que va a estar bien sugar-coated de, vamos a hacerlo con el subtexto, vamos a lanzar unos hints ahí chiquititos y que la gente vaya sacando sus propias conclusiones, y aquí no, para nada. Y eso narrativamente me encanta, porque es un coming of age bastante crudo y que se siente full de los 90, porque los 90 también se caracterizaron mucho narrativamente de hablar con crudeza. Sí. Y de decir las cosas claras, ¿no? También creo que eso es lo que colaboró mucho a la naturaleza conversacional de la época al momento de escribir los guiones, que si te tenían que decir algo que no te gustaba, ahí lo ibas a tener en pantalla y la gente iba a salir escandalizada o encantada porque acaba de escuchar algo que no estaba esperando. Sí, la crudeza es bastante clara, porque obviamente mucha frustración que existe en la película con el personaje principal está primero en cómo la tratan los padres, y segundo, cómo revela en la película, una película tan temprana en los 90, se respalda todavía hoy en día estudios que han salido recientemente de los 2010 en adelante, de que la mayoría de las infancias trans suelen ser bastante traumatizantes, y muchas de las personas trans no llegan tienen una expectativa de vida de 34 a 36 años. Y vemos como en la película la protagonista intenta incluso suicidarse encerrándose en un congelador, y la consiguen justo a tiempo, y es una escena que es bastante fuerte y que considero que revela bastante bien cómo las personas cisgénero no tenemos ni idea de lo que ocurre en la mente de las personas trans, sobre todo en las infancias. Porque son personas que se sienten así desde que nacen, y que sienten esa frustración constante de que nadie a su alrededor entiende de que su mente funciona con el género con el que se identifican, no con el que le fue asignado al nacer. Entonces, afortunadamente es una película que tiene un desarrollo que al final termina siendo bastante uplifting, por de cierta manera. Sí, da esperanzas. Da un pie a que el futuro de ella, de nuestro protagonista, sea un poco más brillante, pero sí es un viaje bastante fuerte sobre lo que significa crecer en un cuerpo que no es tuyo, en un contexto familiar e histórico donde todavía no eres aceptada y no eres invisibilizada, no existes prácticamente. Y no, o sea, aparte de la invisibilización y eso, es que nadie te comprende, y no es ese nadie me comprende adolescente de ay, estoy tratando de identificar quién soy, pero además yo tampoco me entiendo a mí mismo. Ahí no hay forma de que alguien se pueda poner en tus zapatos de una. Y gracias por traer a colación la escena del congelador, porque cuando yo vi esa escena, esa niña está entrando a una caverna con el viaje del héroe, está entrando a la caverna más oscura. Y temí demasiado que iba a ser como, ¿será que la película se va a terminar aquí? Sí. Por favor, no te termines aquí, yo tengo fe. Sí, hubo miedo. Sí, esa escena es muy, muy fuerte en esa película, pero bueno,
es hermosa. Sí, totalmente. Es muy hermosa y de verdad una película que considero todavía vista obligada para toda la comunidad queer y para todos los aliados hoy en día. Que a propósito de eso, para una nota más ligera, pero considero igual de importante para todo este análisis, un clásico del casi el nuevo milenio, como lo fue Brahma Cheerleader, con nada más y nada menos que Natasha Lyonne, a quien amo con toda mi alma. Y cómo trató este tema de salir del closet ante una familia conservadora, una película, un Tale as Old as Time, como La Bella y la Bestia, pero está presentado de una manera bastante de la época, bastante marcado por ese tipo de comedia romántica adolescente de la época, y que muestra ese crecimiento de parte de una adolescente que está saliendo del closet siendo víctima de una terapia de conversión. Ajá. A mí, particularmente, esa película me encanta porque, primero, visualmente. Sí. Es bellísima, o sea, la cantidad de contrastes de color que hay en esa película, los muchachos en azul, 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 y todo lo que tocan los muchachos es azul, las muchachas rosado, 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 la jefa del lugar de terapia de conversión que se llama como direcciones... sí. Algo así. Ajá, es como, algo sí, es como te ponemos en la dirección correcta. Ajá. Y toda la oficina de ella es que sí verde y todos los que las rodean son de la comunidad y no hay forma de que lo puedan disimular. O sea, visualmente la película es espectacular porque además estamos entrando en los 2000. Ya en 1999 de una, ya ahí se está grabando en cámara, no en film. Ya ahí están utilizando edición cabilla y ahí están utilizando colores, filtros bastante potentes, cosa que no estaba pasando todavía en los 90. De hecho, los 90 tienen esa calidad visual como sucia, opaca, que es natural de los 97 como para abajo, que parece que le metieron un filtro de Instagram y es realmente que están grabando en film todavía, no han pasado a digital. Y cerrando con el tema visual de Brahma Cheerleader, eso, o sea, principalmente lo visual es espectacular porque es como, ya estoy entrando en los 2000, ¡qué emoción! Se siente un cambio de estética impresionante. Todo es muy colorido, todo es muy colorido. Y ahora narrativamente, aquí otra vez está el cambio, aquí las conversaciones tienen un después. O sea, si hay todavía esta necesidad de parecer una conversación entre amigas o entre gente que está pasando por un mismo sufrimiento, que es esta terapia de conversión que es terrible y además me encanta que en la película es un chiste más. Correcto. O sea, no lo hacen tan pesado y dramático y traumático como puede ser, es un chiste más y la ridiculizan porque para las personas de la comunidad que han vivido eso o tienen amigos que han vivido en las terapias de conversión, es un gran chiste de mal gusto. Es todo un gran chiste de mal gusto y me encanta que la protagonista, o sea, no son sutiles ni siquiera en el inicio de la película. Lo primero que ves es un poco de chamas haciendo... olvidé el nombre en español para cheerleader, pero... Porristas, siendo porristas y tú dices, no, bueno, qué de pinga, pero más adelante la ves a ella, ves que su casillero tiene puras mujeres, ves que se fija en ciertas partes del cuerpo de las mujeres y uno dice, ok, ya. Y ella ni siquiera se había dado cuenta de que era lesbiana, era una cosa como, pero yo creo que eso lo hace todo el mundo, es desde la inocencia de... Es normal que me sienta así y en la película logran muy bien como esta frustración en el público de, pero déjala quieta, déjala que haga lo que quiera. Claro, y justamente ese aspecto también lo veo mucho en el personaje de los dos ex gays que cuadran con ella para liberarlos. Todo es bastante como que... Es lo que tú dices, es tratar un tema que se considera todavía hoy en día un problema, porque las terapias de conversión siguen existiendo y siguen siendo problemáticas, y a veces algunas con métodos cada vez menos ortodoxos, pero que lo trata de una manera cómica precisamente para tratar de como de sacudir esa negatividad, exacto, como pasar de eso y saber que al final como comunidad juntos, que además es parte del mensaje de la película, prevalecemos y logramos liberarnos de esas ganas de mantenernos bajo una heteronorma
que cumplir por lo que desean los padres conservadores, ¿no? Sí, algo que de hecho vemos con uno de los personajes que es muy, muy secundario, que es la muchacha que está en la terapia de conversión, que está rapada, Ajá. que dice, pero a mí sí me gustan los hombres, solamente que me gusta la ropa holgada y cortarme el cabello corto, porque creen que soy lesbiana, y es que sí, ay Dios, esto es muy real, porque Es muy además real. juegan mucho con los estereotipos, pero juegan con los estereotipos de una forma muy inteligente, Sí. que no viene siendo un insulto, ni todo lo contrario, más bien es algo que se puede disfrutar y uno dice, wow, qué fuerte que en una comedia me están haciendo reflexionar de una forma tan sabrosa, sin sentir que están demonizando la comunidad o que una persona puede malinterpretarlo, porque incluso una persona súper hetero, súper cis, ve Brahma Cheerleader y dice, no, por favor, que estas dos mujeres queden Por juntas, que favor. esto es lo que más necesito para que termine la película. Sí. Que eso es algo que confieso que tuve miedo, porque usualmente uno está acostumbrado a que las películas sáficas terminan siempre muy Sí. mal o se terminan muy solas, pero Brahma Cheerleader es como la excepción a esa regla y me encanta. Sí, un abracito cálido. Bien, con esto llegamos al final de este programa. En el próximo episodio vamos a hablar entonces de series de 2010 a 2015. Así que vamos a tener bastante terreno que cubrir. Es una década bastante interesante, con mucha más apertura a lo queer. Por lo tanto, vamos a ver unos ejemplos bien interesantes, tanto positivos como algunos no tanto. Así que nos vemos en el próximo programa de La Cápsula Queer. Este fue Francisco Pacheco. Y yo soy Caru Teixeira. Muy buenas tardes. Recuerda el pasado para vivir el futuro en La Cápsula Queer.